Amigos y hermanos, hoy 31 de octubre las iglesias que se consideran herederas de la Reforma Protestante celebran el Día de la Reforma. Ahora, el Día de la Reforma es un día en que la iglesia evangélica debería reflexionar acerca de su identidad. ¿Es su identidad una identidad evangélica o una identidad evangelical? Y aquí voy a explicar la diferencia. La iglesia evangélica desde su inicio en el siglo XVI buscaba poner el evangelio al centro de la vida de la iglesia. En una época en que los sermones eran mayormente buenos consejos acerca de cómo vivir mejor, cómo portarte mejor, o algunos relatos mezclados con historias legendarias acerca de la vida de algunos santos, etc., se había perdido el evangelio mayormente. Entonces, lo que hace el movimiento de reforma es nuevamente poner el evangelio al centro, es decir, que la salvación es por pura gracia. Somos salvos por gracia, no por algún mérito que nosotros tengamos en sí mismos, sino somos salvos por pura gracia, y para obtener esa salvación por pura gracia, lo único que es necesario es poner nuestra fe en Cristo. Entonces somos salvos por pura gracia por medio de solo la fe y solo en Cristo. Sola gracia, sola fe, solo en Cristo. Para poder nosotros determinar cuál debe ser nuestra vida moral y debe ser nuestra doctrina, solamente confiamos en lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, sola Escritura también era un pilar fundamental. No nos basamos principalmente en lo que diga la iglesia fuera de lo que está en las Escrituras. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que estos principios evangélicos se distorsionaron aproximadamente a los 300 años de haberse formulado, o un poco menos, a través de los grandes movimientos de avivamiento, especialmente el segundo gran avivamiento. Y hubo un cambio en el énfasis. Ya el énfasis no era la fe en Cristo, o sea, el énfasis no era Cristo, el énfasis no era el Evangelio, sino el énfasis era cómo yo me apropio y me beneficio del Evangelio. Entonces hubo un cambio. Mientras que en la iglesia evangélica originada en la Reforma Protestante, el centro es Cristo, en el movimiento evangelical surgido especialmente a partir del segundo gran avivamiento, el centro ya no es Cristo, el centro soy yo. Es mi experiencia. Entonces, esto trajo muchas consecuencias. Y vamos a indicar, según el historiador David Bevington, las 4 características que tiene el movimiento evangelical. La primera es el biblicismo. La segunda es el crucicentrismo. La tercera es el activismo. Y la cuarta es el conversionismo. Crucicentrismo, ¿por qué? Porque el movimiento evangelical, a través de los avivamientos, ellos predicaban un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, y enfatizaban, pues, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por la redención de nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados, lo cual es una verdad que todos los evangélicos atesoramos. Pero esa no es la única verdad del evangelio. Pero a veces ellos ponían esta verdad
en el centro, casi excluyendo a otras verdades del Evangelio. También el biblicismo fue lo que llevó a la división cada vez mayor de la iglesia evangélica, ya que se alejó de la sola escritura de la iglesia evangélica original, en la que se decía que efectivamente la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, pero nosotros necesitamos interpretar esa palabra, y para interpretarla necesitamos valernos de los estudios que han hecho grandes hombres a lo largo de la historia de la iglesia. Se cambió la sola escritura por el biblicismo. El biblicismo era: yo y mi Biblia es lo único que importa. No necesito a nadie más que me diga cómo interpretar la Biblia, porque yo, con la ayuda del Espíritu Santo, la puedo interpretar por mí mismo. Eso no es sola escritura. Eso no es lo que enseñó ni Lutero ni ningún otro reformador. Y esa es la causa principal de que ahora hayan miles de iglesias. Porque obviamente cada persona interpretaba la Biblia como mejor creía conveniente, quizás muchos con buena intención, pero con falta de conocimiento. Y entonces, de acuerdo a cada interpretación que hacían, formaban su propia iglesia. Entonces, cuando la Reforma pone énfasis en que sí, el libre examen de las Escrituras, no debemos estar constreñidos a la interpretación que hace la Iglesia. Perfecto, pero libre examen con las herramientas adecuadas. No, libre examen no significa voy a abrir la Biblia, ¿no? Voy a orar, voy a abrir la Biblia y en donde ponga mi dedo voy a leer y voy a decir, esto se interpreta así. Eso no es sola escritura. Eso no es sola escritura. Sola escritura es, sí, cada uno puede leer la palabra de Dios, pero con las herramientas adecuadas. Entonces, se dejó la sola escritura por el biblicismo. Se adoptó el crucicentrismo, excluyendo otras doctrinas importantes. Se hizo énfasis en el conversionismo. Es decir, para que tú realmente seas un creyente, tú tienes que relatar una experiencia, tú tienes que relatar haber pasado por una experiencia de conversión. Y si tú no has tenido una experiencia concreta de conversión que puedas describir y que puedas identificar, entonces no eres un verdadero creyente. Por supuesto, hay muchas personas que tienen esta experiencia. Hay muchos que hemos confesado a Cristo en un momento de nuestra vida. Yo hasta ahora puedo identificar que confesé a Cristo por primera vez en una escuela dominical, en una clase de escuela dominical, en la iglesia, cuando tenía 10 años. Pero también hay personas que pueden decir, bueno, yo nunca confesé a Cristo de una manera especial, porque desde que yo tenía uso de razón, yo confesaba a Cristo todos los domingos en la iglesia. Y yo crecí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Yo siempre me mantuve fiel a la iglesia, fiel a Cristo. Nunca he tenido una vida desordenada, por supuesto, soy un pecador como todos, pero nunca he tenido una vida desordenada, nunca he tenido una vida libertina. Entonces, no tengo una experiencia de conversión en la cual yo pueda decir, el día tal, a la hora tal, yo me convertí. Entonces, conversionismo fue otra característica
del evangelicalismo. Y la última característica es el activismo. Obviamente, si la idea es tener este pueblo verdaderamente convertido, entonces tú tienes que llegar a más personas. No solamente aquellos que no asisten a ninguna iglesia o aquellos que están en el catolicismo romano, sino también a aquellos evangélicos que según tus estándares no son lo suficientemente evangélicos. Entonces, estas cuatro características, biblicismo, conversionismo, activismo y crucicentrismo, son las claves del movimiento evangelical, que en algunos casos se va a identificar también con la iglesia evangélica original y en otros casos no. Entonces, cualquier persona que crea que es salvo por pura gracia y que esa salvación por pura gracia la ha obtenido por medio de solo la fe en solo Cristo, es evangélico. No importa si es luterano, no importa si es bautista, no importa si es pentecostal, no importa si es reformado. No importa si no puede relatar una experiencia concreta e individual de conversión. Esa persona es un evangélico. Ahora, ¿cómo sabemos? Uno preguntará, pero si esa persona no puede relatar una experiencia de conversión, si esa persona nunca levantó la mano y pasó al frente y repitió una oración, o nunca entregó su vida a Cristo en algún evento, ¿cómo sabemos si realmente es cristiano o no? Bueno, esa persona sigue yendo a la iglesia, esa persona sigue leyendo la palabra, esa persona sigue viviendo en un estado de fe no pecaminoso, no que no peque, sino no vive un estado de pecado. Si todas las respuestas son afirmativas, podríamos decir hasta donde podemos saber de que esa persona es un cristiano genuino, que no necesita haber levantado la mano, haber hecho una oración o haber hecho algún tipo o haber tenido un tipo de experiencia específica para decir que sí es cristiano. Entonces, evangélicos versus evangelicalismo. ¿Cuál es el problema con el evangelicalismo? El problema es que tu experiencia la pones como norma. E indirectamente y sutilmente pones a tu experiencia por encima de las demás. Y entonces se crea como una especie de club espiritual en el que aquellos que han tenido una mayor experiencia están por encima de los otros. Aquellos que han tenido un cambio de vida más radical están por encima de los otros. Por eso es, hermanos, de que el evangelicalismo es muy bueno para armar campañas, para estar proclamando el arrepentimiento, y eso está muy bien, pero no tienen muchas veces un buen programa de discipulado, de enseñanza. Porque para el evangelicalismo, cuando la persona se convierte, prácticamente ya, ahí quedó. Y ya depende de ella cómo crece. Mientras que en la iglesia evangélica, el que una persona confiese a Cristo es solo el primer paso dentro de su jornada cristiana. Que el Señor te bendiga y te guarde, estimado hermano, amigo. Comparte este video con aquellos que son más evangelicales que evangélicos. También activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Y nos vemos en una próxima emisión. Que el Señor te bendiga.